Muy bien. Entonces, muy buenas noches. Nuevamente empezamos con la grabación del tercer video de la clase del 10-10-2022. ¿Sí? Y vamos a introducir un nuevo concepto que se llama economía de escala. Entonces, la pregunta es, ¿algunos de los estudiantes presentes en la clase pueden definir lo que es economía de escala? Por supuesto, voy a ir aumentando puntos, ¿no? No queda otra posibilidad. ¿Alguien puede intervenir? Indicar qué es la economía de escala. Nadie. Bueno, evidentemente, fíjense, esta asignatura sí les está introduciendo al mundo de los negocios desde un punto de vista científico, por supuesto, ¿no? Para evitar de que hagan malas inversiones y además para que sepan responder cuando en sus oficinas, ¿sí? En sus trabajos, el jefe les diga, muy bien, ingeniero fulano de tal, hágame un proyecto para ver la posibilidad de instalar un nuevo servidor. Eso no convenía. ¿Qué tal? Ahí ya empiezan a barajarse temas relacionados con economía, con finanzas y con los negocios, ¿sí? Esta asignatura, preparación y evaluación de proyectos, ha sido degradada en muchas universidades y solamente hoy se llama plan de negocios. Nosotros estamos viendo la asignatura como un sistema, ¿sí? De conocimientos que van a permitir, ¿sí? Demostrar la factibilidad de poder producir un bien o servicio. Un plan de negocio está un poco más abajo. O sea, evidentemente, muchas de las temáticas que hemos estudiado no se hacen, pero ustedes necesitan estar en el ambiente, ¿sí? Superior, que es de la preparación de proyectos de factibilidad técnico-económicos, porque su profesión lo exige. Entonces, muchas de las personas que pasan de noche esta asignatura y no tienen conocimiento o pasaron así nomás, etcétera, van a sufrir el día de mañana cuando no van a poder integrar grupos de trabajo de análisis financiero económico. Es bien importante y esta es una de las pocas asignaturas que les relaciona al ingeniero de sistemas con este mundo de de las finanzas. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es economía de escala? Y para poder definir este concepto de economía de escala, yo simplemente les voy a decir lo siguiente. ¿Por qué sí, no se pueden instalar fábricas de refrigeradores en Bolivia? Sí, es una cosa elemental. Un refrigerador es un sistema de arrancar calor a esa cajita donde está la nevera y a todo el refrigerador en general, sacar el calor, y eso lo hace cualquiera, no es muy difícil. Cualquier ingeniero mecánico puede diseñar un sistemita de ese tipo y se pueden producir. Pero ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se fabrica? Por los problemas de la economía de escala. Pues, ¿en qué consiste esto? Mire, en el Brasil la fábrica Brastem es Brastem, ¿no? Brastem es una fábrica que está en Sao Paulo y que produce, ¿sí? Equipo térmico. Dentro de este equipo térmico, los refrigeradores. Pero los señores en el Brasil, ¿sí? Producen aproximadamente cerca de 100.000 unidades por año. 100.000 unidades por año. ¿De acuerdo? Y nuestra planta aquí en Bolivia, para cubrir la demanda, apenas vamos a producir 5.000 unidades por año. Y solamente va a cubrir la demanda nacional. Pero resulta, ¿sí? Que el refrigerador producido en el Brasil cuesta aproximadamente, por decirles, $1.000. $1.000. Y el refrigerador producido en el país con las mismas características, etcétera, cuesta $1.500. Y la diferencia es de $500, ¿verdad? Claro, si se produce un refrigerador en $1.000 en el Brasil y aquí en Bolivia, con las mismas características, etcétera, etcétera, $1.500. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué más caro? ¿Alguien podría responder? ¿Alguien quisiera intervenir? ¿Por qué cuesta más caro producir en Bolivia que en el Brasil?
¿Alguien se atreve a responder? Ya, bien. Entonces, a ver, esta partecita trataré de explicar biencito. Voy a borrar estos conceptos que los hemos colocado acá. Voy a borrar estos datos para hacerles comprender lo que es la economía de escala y a qué se refiere. Y no solamente esto es para este tema de esta asignatura, sino que es conveniente, ¿sí?, que ustedes conozcan lo que va a pasar. Y ocurre en todo tipo de industria, ¿no? Inclusive, ¿por qué son más caros los computadores que produce equipos que los que llegan de contrabando o los que vienen por la vía normal? Es justamente porque hay estos problemas de economía de escala. Enseguida les indico. Primero apareceré acá completamente lo mejor que pueda y vamos a tratar ahora muy rápidamente el concepto de economía de escala. Economía de escala. Muy bien. Resulta de que para la producción de cualquier producto, de cualquier servicio, ¿sí?, el costo total es igual al costo fijo, más el costo variable, Estos son los principios, se lee, ¿no? Costo total igual al costo fijo más el costo variable. El costo variable es igual, dice, al costo unitario variable multiplicado por la cantidad que se va a producir. ¿Sí? Mientras que estos costos fijos se mantienen invariantes. Fíjense, este costo variable está en función de la cantidad que se va a producir. X es la cantidad producida. La cantidad producida. Muy bien. Hasta aquí creo que ya está la idea concreta. Muy bien. Si quiero fabricar 10.000 refrigeradores, 10.000 unidades de refrigeración, este costo fijo, por decirles, va a ser igual a $100.000. Así, esto va a ser igual a $100.000. El costo fijo. ¿Cuánto se van a producir? 10.000 unidades. Entonces debo multiplicar el costo. Supongamos que el costo variable es igual a $10 por unidad. $10 por unidad. Y la cantidad que se va a producir es de 10.000 unidades. Entonces aquí tengo 10.000 unidades. Unidad física se va. 10.000 por 10 son 100.000 más 100.000. Este resultado es igual a 200.000 unidades dólares, ¿no? Muy bien. Pero ahora resulta que yo quiero producir, ¿sí?, 20.000 unidades. Este costo fijo no va a variar, van a seguir siendo 100.000 unidades. Con detalles. Más, aquí, esto continúa siendo $10 por unidad física. Y voy a multiplicar ahora por 20.000 unidades y por lo tanto esto se convierte en 300.000. El costo total. Yo quiero ahora producir no solamente 20.000, yo quiero producir ahora 50.000 unidades. Por lo tanto, el costo fijo no va a variar. No va a variar. Pero sí lo que va a variar, sí, es la cantidad del costo variable, porque ahora tengo que multiplicar por 50.000 y este resultado va a ser igual a $600.000. ¿De acuerdo? Y yo puedo producir en vez de 100.000, en vez de 50.000, yo puedo producir 100.000 unidades. Pero ustedes verán que este costo fijo, que es este de acá, no varía. Porque estos costos fijos, ¿qué representan? Estos costos fijos representan la depreciación, representan el pago de salarios al personal administrativo de la empresa, son los gastos administrativos existentes. Entonces, por eso que no cambian, ¿no? Por eso son fijos. Así produzca 10.000, 20.000, 50.000 o 100.000, estos costos fijos no cambian. Entonces, sí,
por este motivo, por este hecho que acabo de explicarles, que un refrigerador, sí, producido en el Brasil, de Braskem, que produce 100.000 unidades por año, ¿sí? Su costo total, ¿sí?, de fabricación siempre va a ser menor debido al costo fijo. En cambio, nosotros para producir 5.000 unidades tenemos que gastar 100.000. Ellos para producir 100.000 unidades gastan igual 100.000. Por lo tanto, ese es el principio de la economía de escala. No sé si es que se me ha llegado a comprender. Quisiera, por favor, un comprendido. Nadie quiere hablar, nadie habla, nadie dice nada. Es un curso muy raro, realmente, ¿no? Ah, muy bien, dice, se entendió. Muchas gracias. Eso es lo que quiero que den. Me pueden mandar por chat si no quieren dar a conocer sus voces a través de este medio. Háganlo, no hay mayor problema. Vamos a compartir nuevamente la pantalla que estamos estudiando acá. Y lo estoy haciendo, créanme, de una manera bien simple. Bien. Entonces, como ya sabemos que existe una economía de escala, ¿cierto? Entonces, mientras más grande el volumen de producción, sí, el costo total empieza a bajar con referencia a una pequeña producción. Entonces, por esta circunstancia que muchas veces en el país no podemos fabricar muchas cosas, no es que no quisiéramos fabricar, podemos fabricar y existen los conocimientos tecnológicos, los insumos, etcétera, pero el problema es de que nuestro mercado es tan pequeño que no nos conviene producir, no conviene a un empresario, pero no le conviene producir porque sus costos son demasiado altos. Dice, no, ¿cómo voy a competir con los productos que traen del Brasil? Si eso el concepto de economía de escala, por supuesto van a ser menores los precios a los nuestros. Entonces, como consecuencia de este concepto de la economía de escala que acabo de hacerles referencia, es de que podemos calcular, ¿sí?, las inversiones, ¿sí?, en función, ¿sí?, de este alfa. Este alfa es el factor de escala. Entonces, yo puedo, ¿sí?, calcular inversiones finales conociendo una inversión inicial, el tamaño del inicial de la planta y el tamaño final de la misma. Entonces, acá existe esta relación, ¿sí?, entre la inversión y el tamaño de la planta. A ver, haremos un poquito más de referencia. Fíjense, ¿cuánto vale esa planta? $1.000.000, dice. ¿Y cuánto produce? 1.000 unidades. Ah, qué bien. Entonces, la de 2.000 unidades tendría que costar $2.000.000. No, señor, cuesta un poco menos o un poco más. ¿Por qué? Porque se trata de la economía de escala. Y ese factor de escala alfa lo da la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, con sus siglas en español, que se llama ONUDI. Entonces, para diferentes áreas, ¿sí?, para fabricación de computadores, para empresas metalúrgicas, para diferentes tipos de actividades económicas, ellos dan esta aproximación, este factor de escala, para poder conocer cuánto se tendría que invertir. Si yo conozco esta inversión inicial y sé el tamaño inicial de la planta, entonces la pregunta es, ¿cuál será la inversión final que tengo que hacer si aumento la capacidad de la planta y conozco además este factor de escala? Para hacer esto voy a presentarles el siguiente ejemplo para poder comprender. Dice, el complejo metalúrgico de Carachipampa tiene una inversión de $450 millones para una capacidad instalada de 250.000 toneladas por año. Es un ejemplo nada más porque sabemos que no pasan de 50.000 toneladas por año, ¿no? Entonces requiere conocer cuál será la inversión para duplicar la producción, es de 250.000 a 500.000 toneladas métricas por año, si el factor de escala para este tipo de plantas metalúrgicas es de 0,72, es decir, alfa es 0,72. ¿Cómo se realiza el cálculo? Y además que necesito que ustedes aprendan este cálculo porque vamos a empezar a trabajar ya con la parte matemática. Entonces, dice, por favor, esta formulita, cópienla porque la vamos a utilizar permanentemente, ¿no? Dice, IF es la inversión calculada para el tamaño final de la planta.
y subí es la inversión para el tamaño T subí de la planta. T subí es el tamaño de la planta utilizado como base, T sub es el tamaño de la planta planteado y alfa es el factor de escala. Por lo tanto, 450 es, 400, esto por supuesto en el orden de los millones de dólares, ¿sí, no? 450 millones de dólares para un tamaño de 250.000 toneladas métricas por año. Yo quiero duplicar, entonces el doble de 250.000 es 500.000 y tengo que elevar a la 0,72. Entonces ustedes toman su máquina de calcular, dividen 500.000 entre 250, el cociente es 2. 2 lo voy a elevar a 0,72. Y voy a multiplicar por 450. El resultado son 741.23 millones de dólares. ¿Lograron hacer esto? Tal vez sea conveniente salir nomás acá. Ahí vamos a ver. Acá. Voy a volver nuevamente. Voy a borrar esto de la economía. Este concepto de economía de escala. Esto de acá. Es importante tomar en cuenta esta formulita, ¿sí? Porque está relacionado con el ejercicio que quiero desarrollar. Entonces, lo que necesito saber, dice, es la inversión final que tengo que tener en una planta en correspondencia con la inversión inicial multiplicado por el tamaño final de la planta sobre el tamaño inicial, que es la base de cálculo elevado a alfa. Ese valor alfa, que es el coeficiente de escala, para nuestro ejemplo es igual a 0.64. ¿Quién lo da esto? ONUDI. ONUDI es la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Entonces, inicialmente se dijo que en la inversión I es igual a 250.000 dólares, ¿no? No, este es el tamaño, ¿no? La inversión es igual a 450 millones de dólares. Millones de dólares. Bien. Y el tamaño, dice T sub I es igual a 250.000 toneladas métricas por año. Entonces yo necesito saber cuál será, ¿sí?, la inversión final cuando yo necesito duplicar la producción. En vez de que sean 250.000, eso tiene que ser igual a 500.000 toneladas métricas. Por lo tanto, la inversión final va a ser igual a, ¿cuánto es la inversión final? Es 450, vamos a olvidar los millones, va a ser igual a 450 multiplicado por, ¿cuál es el tamaño? ¿Cuál es el tamaño final al que queremos llegar? 500.000. 500.000. ¿Y cuál es el inicial? El tamaño inicial son 250.000. 250.000. Muy bien. Aquí cerramos y multiplicamos esto a la 0.64. Entonces, esta es la manera de poder determinar la inversión final a la que estamos sometidos, ¿sí?, cuando hay un cambio de tamaño. Pero tenemos que conocer estos datos necesariamente. El tamaño inicial, el tamaño al que queremos llegar y cuánto tendría que ser la inversión. ¿Cuánto tendría que ser la inversión para ese nuevo tamaño de la planta? Entonces, esto está bien clarito. Sí, está bien clarito cómo se ha desarrollado. A mí me gustaría volverse a explicar, dar los otros ejemplos, etcétera, etcétera, pero no se tiene mucho tiempo, ¿no? Estamos corriendo contra el tiempo y sobre todo explicarles de que ojalá no ocurra, pero de todo puede pasar en este país y es muy probable que las siguientes semanas sean conflictivas. Entonces, bueno, tenemos que ir avanzando rápidamente. Entonces, esto es lo que acabo de explicar, justamente lo que está acá. No había sido había sido 0.72, ¿no? Entonces, esto es 0.62.
0.72 es el coeficiente de escala alfa. Y eso nos va a servir para poder proyectar nosotros a continuación. Dice. Cuando el factor de escala sea mayor a 1, entonces dice que hay deseconomía de escala, es decir, más bien se incrementa y es obvio porque es una relación exponencial. Como ustedes verán aquí no se incrementó al doble, ¿no? Porque si hemos aumentado al doble la producción por 500.000 toneladas métricas por año, entonces habría que suponer que si 250.000 valen 250.000, una planta, un tamaño de 250.000 toneladas métricas por año, vale 450 millones. O sea, ¿cuánto costará si yo lo elevo, quiero duplicar la producción a 500.000 toneladas métricas por año? Entonces, si no conociéramos este concepto de economía de escala, nosotros diríamos que se necesitan 900 millones de dólares. Pero conociendo este coeficiente de escala que es alfa, es a la 0.72, entonces, por lo tanto, sí, no es el doble, es un poco menos, como ustedes verán. Esta es una de las fórmulas que vamos a aplicar a continuación. Por eso vamos a estudiar ahora el tamaño de planta considerando la inversión y costos. Esto es bien importante, esto es recontra importante y esta es una de las formas más exquisitas para poder determinar si el tamaño de la planta de una manera científica. ¿Sí? Dice, este modelo funciona considerando que la demanda de producto es creciente y se produce el bien en la misma magnitud para el cálculo correspondiente. Se acude a la ejemplificación de los hermanos Sapag-Chain, porque de ahí, de ese libro, de Sapag-Chain, que está especificado en el libro, he extraído esta metodología, ¿no? Para que el lector pueda familiarizarse con los conceptos de costos de producción y abordados en los parágrafos 7.5 y de importancia para el capítulo del estudio financiero de este manual. El objetivo será determinar el tamaño de la planta que mayores beneficios brinda el proyecto, para un precio unitario de venta de $890 por tonelada métrica. Entonces, esto nos vamos a anotar acá. El precio unitario de venta es de $890 por tonelada métrica. Este es el precio por tonelada métrica, ¿no? Entonces, el precio de venta, voy a anotar acá, es igual a $890 por tonelada métrica. Es lo que vamos a vender el producto. Esto es, ¿no? Y vamos a tomar un horizonte de vida del proyecto de 5 años nada más. ¿Sí? La inversión en la planta A se calcula en 1.4 millones de dólares y el factor de escala es 0.68. Entonces, voy a tomar ese dato. ¿Sí? Voy a tomar ese dato, este de acá voy a borrar. Y vamos a utilizar el concepto de economía de escala. Entonces, es 0.68. Entonces, esto más vamos a cambiar. Acá vamos a cambiar y voy a aparecer en directo. Esto es 0.68, el coeficiente de escala. Es la fórmula que tenemos y me están indicando que la inversión para la planta A, que va a ser la inversión base, es igual a 1.4 millones de dólares. Es igual a 1. Tengo que salir. Es igual a 1.4 por 10 a la 6 millones de dólares para la planta A. Muy bien, y el factor de escala es 0.68. Entonces, y aquí esta es la proyección de la demanda. Miren, para el 2021, 22, 23, 24, 25, que es el horizonte de vida del proyecto, tiene estas demandas. Esto más quiero hacer una copiecita aquí arribita para poder practicar. Entonces, empieza desde el 2021, voy a colocar que es el 2021, es el 2022, es el 2023, el 2024 y el 2025. Muy bien. Y dice que el dinamismo de la demanda es igual a, por supuesto expresado en toneladas métricas, es igual a 1.700 toneladas métricas. Para el 2022, 3.200 toneladas métricas. 3.200 toneladas métricas. Para el 2023,
5.000 toneladas métricas. 5.000 toneladas métricas. Para el año 24, 8.000 toneladas métricas. 8.000 toneladas métricas. Y finalmente para el 25, 12.500 toneladas métricas. 12.500 toneladas métricas. Esto que acabamos de ver se va a llamar dinamismo de la demanda. Es el dinamismo de la demanda. Demanda en toneladas métricas. Muy bien. Ahí está. Y este es el precio de venta. Ahora, muy bien. Nos está indicando en el problema, ¿sí? Aquí hay un costo unitario de producción que enseguida lo vamos a ver, pero lo que yo necesito saber en este momento es, aquí está la inversión. Ustedes pueden ver. Vamos a hacer el análisis en 4 plantas. La capacidad para la planta es de 4.000, para la capacidad, para la primera planta, son 3 tipos de plantas. ¿Sí? Voy a ir haciendo una copiecita porque no puedo. Aquí voy a colocar las plantas. Plantas A, B y C. Y las capacidades de estas plantas son 4.000. Son 4.000. La otra es de 8.000. Y la otra es de 13.000 toneladas métricas por año. Esas son las capacidades. Entonces, yo inicialmente necesito aplicar y conocer cuáles van a ser las inversiones necesarias para estas 3 plantas, utilizando este factor. Entonces, para ello lo que tengo que hacer, ¿cuál es la inversión inicial? La inversión inicial es para la planta A, que es igual a 4.000 toneladas métricas, es igual a 1.4 por 10 elevado a las 6 millones de dólares, multiplicado por el tamaño final. En este caso voy a calcular para la planta B, que va a ser igual a 8.000 toneladas métricas sobre 4.000, que es la base que estamos tomando, ¿no? En la planta sobre 4.000 toneladas métricas. ¿Y cuánto es el factor? Es 0.68. Ustedes, bueno, ahora voy a salir, si esto que acá quiero dejarlo, porque no me están, los números son muy chiquititos. Ahora sí. Acá, miren. Ahorita voy a hacer un poquito más sencillo. No está precisamente de la mejor manera, pero esta es la planta A, ¿ya? Que es igual a 4.000 toneladas métricas. La planta B, 8.000. Y la planta C, 13.000 toneladas métricas por año. ¿No? Toneladas métricas por año. Bien. Ahora lo que estoy calculando, sí, es la inversión para la planta, la inversión final para la planta de 8.000, porque para la de 4.000 ya sabemos, para la de 4.000 la inversión es igual a 1.4 por 10 elevado a la 6. Pero lo que quiero saber es por este factor de economía de escala, ¿a cuánto será el valor para una planta de 8.000? Entonces, en este caso, lo que tengo que hacer es multiplicar, o sea, 8.000 entre 4.000 es igual a 2. Entonces, 2 elevado a la 0.68 y multiplicado por 1.4. Por lo tanto, el resultado es igual a 2.2430 por 10 elevado a las 6 millones de dólares. Esto es esta inversión, millones de dólares, todo esto. Y ahora, para calcular para la planta C, en vez de poner 8.000, ahora coloco acá 13.000. 13.000. Por lo tanto, 3 ceros se van, 13 entre 4, voy a colocar 13 entre 4, y ese resultado lo voy a elevar a la 0.68, y lo multiplico por 1.4, que es la base, el resultado es igual a 3,120 por 10 elevado a las 6 dólares, porque todo está expresado en dólares. Entonces, haciendo uso
de este concepto de economía de escala es de que hemos podido apropiar estas inversiones. Estas son las inversiones, ¿no? Esto en dólares son las inversiones. Las inversiones. Las inversiones. Creo que eso quedó clarito. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta este punto? ¿Alguna pregunta hasta este punto? Eso debería haber pasado un poquito más allá. Ahora sí está saliendo al 100%, ¿sí? Aunque no está muy clarito por la luz, ¿no? Por la luz, pero por lo menos ya tenemos una idea sobre este asunto. ¿Alguien no comprendió, por favor, para volver a explicar? ¿Está comprendido? Buenas noches, Inge. Sí, buenas noches, Disculpe, señorita. Dígame. no, yo no he podido comprender con los números que no se ven, no se notan mucho, entonces no he podido comprender. No sé si podría volverlo a Pero explicar. con el mayor gusto, señorita. Sí, el problema es de que esto es que sí, no estoy dando estoy haciendo una mala proyección. Pero a ver, vamos a ver. Estas son las tres plantas que vamos a evaluar. ¿Cuál de estas ofertas de las tres plantas es más conveniente para el proyecto, para determinar el tamaño del proyecto? Bien. Este concepto de economía de escala y esta fórmula seguramente ya se entendió, ¿verdad? Señorita, usted me tiene que responder, pues, para Sí, que... sí, Muy sí, bien. sí. Vayan. Sí, acá es difícil responder. ¿Acaso les voy a gritar o algo así? Ni siquiera te estoy viendo, entonces respóndanme. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, estos dos datos son datos base, estos de acá. Estos dos son datos base, estos de acá. Con la planta A, dice, la planta A va a producir, dice, 4.000 toneladas métricas por año. La planta B, 8.000 y la planta C, 13.000. Esas son las capacidades, llamaremos las capacidades reales que nos ofrecen los que fabrican este tipo de plantas. Bien, entonces, para poder determinar cuál va a ser la inversión para la planta B, tengo que utilizar este concepto de economía de escala. La inversión inicial para la planta A es igual a 1.4 millones de dólares, ¿sí? Y lo que tengo que hacer es reemplazar este valor. T sub B es lo que queremos conocer en cuanto a inversión. Entonces, ¿cuánto es el tamaño de la planta final? Para nosotros, para este tercer caso, es 13.000. Y el tamaño inicial de la primera planta es de 4.000 toneladas métricas. Ustedes verán que toneladas métricas con toneladas métricas se van y por lo tanto el cociente va a ser 13 entre 4 elevado a 0,68 multiplicado por 1.4 millones de dólares. El resultado es 3,120 millones de dólares. Si yo quiero calcular para la planta D, lo único que tengo que hacer es cambiar este valor. En vez de 13.000, pongo aquí 8.000. Y hemos hecho ese ejercicio. 8 entre 2 son 8 entre 4 son 2, 2 elevado a 0,68 multiplicado por 1.4 es igual a 2.2430 por 10 elevado a la 6. Entonces, hasta el momento solamente hemos hecho esto nada más. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? No sé si ha quedado claro ahora, señorita. Sí, ha quedado claro, Inge. No le había visto los numeritos más antes, lo que habías puesto no se notaba. Sí, por eso que yo quería que tengan ustedes el texto, ¿sí? Por eso que los he enviado para que ustedes impriman el texto, para que vayan haciendo seguimiento, justamente por este problema. Sí, y ese problema así de la dificultad que no es muy clarito, debe ser como mi computador es de arquitectura de 32 bits y por eso que hay dificultades. Pero de todos modos me alegra que hayan comprendido porque vamos a seguir con esto. Pues casi se va a cortar enseguida, vamos a volver al siguiente video. Muy bien. ¿Cuánto queda? 2 minutitos todavía queda. Muy bien, de esta manera hemos logrado concebir estas inversiones que están acá. Las que están acá. Y esta es la metodología que acabo de explicarles para encontrar estos valores. Aunque, claro, dice acá, pero no es, el ejercicio no está hecho, ¿no? Yo automáticamente los hemos colocado. Bien. Este método que estamos utilizando se llama el método del cálculo del beneficio neto. Así se denomina el método. Método, ¿sí? De determinar el tamaño óptimo
¿sí? Para el tamaño óptimo de una planta en función del beneficio neto, ¿sí? En realidad de la comparación de la inversión con el beneficio neto. Primero vamos a definir estos elementos que están acá, que los vamos a utilizar en el capítulo de estudio financiero económico nuevamente. Así que este es un adelanto, pero este es el método que indican los teóricos, que son los doctores Sapak Chain. ¿Sí? Dice acá, mire, nosotros necesitamos, fíjense acá, voy a volver nuevamente, aquí a la derecha, aquí a la derecha, aquí a la derecha, aquí he puesto el dinamismo de la demanda. Por eso dice, esto es lo que va a ir cambiando, ¿no? El 2021, la demanda dice que son 1.700 toneladas métricas. Para el año 2022, 3.200. Para el 2023, 5.000. Para el 2024, 8.000. Y para el 2025, 12.500 toneladas métricas. Y tengo 3 plantas que me están ofreciendo de diferentes tamaños. Entonces yo tengo que ver, o sea, cuál es la planta ideal, ¿sí? Que me permita, a través de la utilización del concepto de beneficio